Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial, y cómo está transformando la industria de entretenimiento. Así es, la IA ya no es ciencia ficción. Está aquí, está cambiando cómo se hacen las películas, la música, los videojuegos, incluso cómo encontramos ese libro que nos engancha. Totalmente, y creo que a muchos les genera curiosidad, ¿no? Y tal vez un poco de inquietud, sobre todo si trabajan en el mundo del entretenimiento. Claro, la IA ya abre un montón de posibilidades increíbles, pero también plantea preocupaciones, y es normal. Por eso, en este Deep Dive, vamos a explorar las dos caras de la moneda. Las oportunidades y las preocupaciones que trae la IA. Queremos que al final te sientas bien informado, listo para navegar este nuevo mundo. Para este viaje nos basamos en investigaciones, reportes de la industria, análisis de expertos. Queremos darte una visión completa. Empecemos por lo básico. La IA ha tenido un desarrollo hoy largo y complejo, momentos de mucho avance y otros de estancamiento. Sus raíces se remontan a la década de 1950, cuando científicos como Alan Turing sentaron las bases de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Sí, la IA ha pasado por varias etapas. Hubo momentos de mucho entusiasmo, los famosos veranos de la IA. Se creía que las máquinas inteligentes estaban a la vuelta de la esquina. Ah, sí, y luego los inviernos de la IA, cuando el progreso se frenaba y la gente se desilusionaba. Exactamente, pero en los últimos años la IA ha resurgido con fuerza. Gracias a las computadoras más potentes, a la cantidad enorme de datos que tenemos y a algoritmos de aprendizaje automático mucho más sofisticados. De hecho, la IA ya está en nuestra vida diaria, aunque no siempre lo notemos. Piensa en Netflix o Amazon con su sistema de recomendación. O los asistentes virtuales como Siri o Alexa que nos ayudan con las tareas del día a día. Pero la IA va mucho más allá. Por ejemplo, en medicina, la IA se usa para analizar imágenes médicas, diagnosticar enfermedades con más precisión y hasta para desarrollar nuevos tratamientos. En la industria la IA optimiza la producción, predice fallas en las máquinas y mejora la eficiencia. Y por supuesto, la IA está transformando la industria del entretenimiento, que es lo que nos interesa hoy. Exactamente. Aquí es donde empieza nuestro deep dive. La IA está cambiando cómo se crea, se distribuye y se consume el contenido. Empecemos por la creación. La IA ya se usa para componer música. ¿Te acuerdas de Spider-Man? Un nuevo universo. Claro, una película visualmente impactante. Pues para producirla, usaron herramientas de IA que permitieron a los animadores crear secuencias de acción más fluidas, más dinámicas, con un estilo visual único. Es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede impulsar la creatividad humana y llevar la animación a otro nivel. Y no solo la animación. La IA también se está usando para escribir guiones. Hay programas que, con información de miles de películas, pueden generar ideas para tramas, personajes y diálogos. Es una herramienta que puede ser muy útil para los guionistas. Les ayuda a superar el bloqueo creativo y explorar nuevas posibilidades. Claro, hablar de AI en la creación de contenido nos lleva a una pregunta importante. ¿Quién tiene los derechos de autor de una obra creada por una máquina? Es un debate complejo que todavía no tiene una respuesta definitiva. Las leyes actuales no están preparadas para la autoría en la era de la IA. Es fundamental que se creen leyes claras para proteger la propiedad intelectual, tanto de los creadores humanos como de los que desarrollan la IA. Totalmente de acuerdo. La IA plantea nuevos retos legales y éticos que hay que abordar con responsabilidad. Pasemos ahora a la distribución. Plataformas como Netflix o Spotify usan algoritmos de IA para recomendarnos películas, series, música, según nuestros gustos. Es verdad, estos algoritmos analizan lo que vemos, lo que escuchamos, nuestras preferencias, para sugerirnos nuevas opciones que podrían gustarnos. Lo interesante es que esta personalización va más allá de las simples recomendaciones. La IA se podría usar para crear experiencias mucho más inmersivas, adaptadas a cada usuario. Imagina un videojuego que ajusta la dificultad y la historia según cómo juegas y las decisiones que tomas. Eso sí que sería revolucionario. O una película donde puedes elegir el final o incluso el punto de vista del personaje. Exacto, la IA nos puede convertir en co-creadores de nuestras propias experiencias. Pero no podemos olvidar las preocupaciones, ¿verdad? La automatización y el impacto de la IA en el trabajo, especialmente en el entretenimiento. Es un tema que genera mucha incertidumbre, pero hay que verlo con perspectiva. No se trata solo de robots que reemplazan a personas, sino de cómo la IA puede transformar los trabajos que ya existen y crear nuevos. O sea, la clave para los que trabajan en el entretenimiento es adaptarse a esta nueva realidad, entender cómo la IA puede complementar su trabajo. Exacto. Por ejemplo, los editores de video podrían usar la IA para automatizar tareas repetitivas como la corrección de color y así tener más tiempo para la parte creativa. O los músicos, que podrían usar la IA para experimentar con sonidos, crear arreglos complejos o incluso componer melodías. La IA puede ser una herramienta muy poderosa para los profesionales del entretenimiento.
siempre que se use con inteligencia y creatividad. Y hablando de inteligencia, la IA también abre nuevas posibilidades en la educación. ¿Has oído hablar del análisis de aprendizaje? Sí, claro, se refiere a usar la IA para analizar datos sobre cómo aprenden los estudiantes. Exacto, y esto tiene implicaciones muy interesantes para el entretenimiento. Imagina plataformas de aprendizaje online que, gracias a la IA, pueden personalizar el contenido y el ritmo de aprendizaje para cada usuario. Sería como tener un profesor particular que adapta la enseñanza a tus necesidades y a tu ritmo. Exactamente. Y no solo eso, el análisis de aprendizaje también podría usarse para la formación de profesionales del entretenimiento. ¿Te imaginas una plataforma que te enseña a editar video, a componer música, a escribir guiones y que se adapte a tu nivel y a tus objetivos? Sería una herramienta muy valiosa para los que quieren entrar en la industria o para los que ya están y quieren mejorar sus habilidades. Sin duda, la IA puede revolucionar la forma en que aprendemos y nos desarrollamos profesionalmente. Pero como hemos visto, la IA también plantea desafíos éticos importantes. Y uno de los más importantes es el tema de los sesgos. Si la información con la que se entrena la IA contiene sesgos, estos se van a reflejar en lo que crea, perpetuando estereotipos y discriminando. Es un problema que hay que abordar con mucha responsabilidad. Los que desarrollan IA deben ser conscientes de los sesgos y trabajar para eliminarlos de sus algoritmos. Si no, la IA podría amplificar las desigualdades que ya existen en la industria y en la sociedad en general. Exacto, la IA debe ser una herramienta para la inclusión y la diversidad, no para lo contrario. Justamente la inclusión y la diversidad son claves, ¿no? Y la IA puede ayudar a impulsarlas en la industria del entretenimiento. ¿Cómo? Me interesa saber cómo la IA puede lograr que haya más representación en el cine, la televisión, la música. Bueno, piensa en los castings. Muchas veces la elección de un actor depende de factores subjetivos, la percepción del director, la apariencia del actor, su trayectoria. Claro, y eso puede llevar a que siempre veamos las mismas caras, a que se perpetúen ciertos estereotipos. Exacto. La IA, en cambio, puede analizar bases de datos enormes de actores, considerando sus características físicas, sus habilidades, su experiencia, sin prejuicios. Suena prometedor. Sería genial ver cómo la IA puede ayudar a que haya más diversidad en las pantallas. Sin duda, la IA puede romper con los estereotipos y promover una representación más justa en el entretenimiento. Y no solo en los castings. La IA también podría usarse para analizar guiones y detectar si hay sesgos o falta de representación. Imagina un software que avisa a los guionistas si faltan personajes femeninos importantes o si la representación de ciertas minorías es estereotipada. Sería una herramienta muy útil para crear historias más inclusivas, que representen la diversidad de la sociedad. Exacto. La IA puede ser un aliado para los creadores que quieren contar historias que reflejen el mundo real, ¿no? Hablando de historias, la IA también está abriendo nuevas posibilidades en la narrativa. ¿Te refieres a cómo la IA puede ayudar a crear historias más originales, más complejas? Sí. Hay programas que, con información de personajes, tramas, géneros, pueden generar nuevas ideas para historias o incluso escribir guiones completos. Es cierto, aunque todavía se debate mucho si la IA puede crear historias que realmente conmuevan, que sean originales de verdad. Claro, la creatividad humana sigue siendo fundamental, pero la IA puede ser una herramienta para explorar nuevas ideas, para desbloquear la creatividad, para generar contenido para distintas plataformas. Imagina una plataforma de streaming que, con IA, crea series o películas personalizadas según tus gustos. Sería como tener un guionista personal, ¿no? Exacto. La IA puede cambiar totalmente cómo se crean, se producen y se consumen las historias. Y eso nos lleva a la realidad virtual y la realidad aumentada. Dos tecnologías que con la IA prometen experiencias increíbles, totalmente inmersivas y personalizadas. Totalmente. Imagínate vivir una película en primera persona, interactuar con los personajes, tomar decisiones que cambian la historia. O asistir a un concierto virtual desde tu casa. Sentir la energía del público, la emoción del show. La IA, la realidad virtual, la realidad aumentada, están creando un nuevo panorama para el entretenimiento. Las fronteras entre la ficción y la realidad se difuminan. Pero ojo, con estas nuevas posibilidades también hay que ser cauteloso. ¿A qué te refieres? Hay que garantizar la seguridad y la privacidad de los usuarios en estos entornos virtuales. Claro, la recopilación de datos y el uso de la IA en la realidad virtual y aumentada plantean cuestiones éticas que hay que abordar con cuidado. Es fundamental establecer límites claros para proteger la privacidad de los usuarios, sin frenar la innovación en estas tecnologías. Y hablando de desarrollo, no podemos olvidar el impacto de la IA en la producción audiovisual. Claro, la IA está transformando cómo se hacen las películas, las series, los videojuegos.
Desde la preproducción hasta la postproducción, la IA está automatizando tareas, optimizando procesos y haciendo que todo sea más barato. Por ejemplo, la IA se usa para la edición de video, los efectos especiales, la corrección de color, incluso la traducción y subtitulación. Lo que antes llevaba meses de trabajo y equipos grandes, ahora se puede hacer en horas o días con la IA. Es cierto, la IA está democratizando la producción audiovisual. Ahora, creadores independientes, con menos presupuesto, pueden acceder a herramientas de alta calidad. Pero también hay que tener en cuenta el impacto en los trabajos tradicionales de la industria. Claro, la automatización genera incertidumbre, preocupación por la posible pérdida de empleos. Pero es importante recordar que la IA no solo reemplaza trabajos, sino que también crea nuevos roles, nuevas oportunidades. Por ejemplo, la IA está generando demanda de profesionales con habilidades en programación, análisis de datos, diseño de experiencias inmersivas. La clave para los profesionales del sector audiovisual es adaptarse, desarrollar nuevas habilidades para trabajar en colaboración con la IA. Exactamente. La IA no es el enemigo, es una herramienta que, bien utilizada, puede impulsar la creatividad, la eficiencia y la innovación en la industria. Y hablando de innovación, la IA también está abriendo nuevas vías para financiar y distribuir contenido. ¿Te refieres a cómo la IA puede ayudar a los creadores a conseguir financiación o a llegar a un público más amplio? Sí. Hay plataformas que, con IA, pueden analizar el potencial de un proyecto y conectar a los creadores con inversores o distribuidores. La IA puede ayudar a identificar tendencias, predecir el éxito de un proyecto y optimizar las estrategias de marketing. Es una herramienta muy valiosa para los que buscan financiación o quieren llegar a un público global. Sin duda, la IA está democratizando el acceso a la financiación y la distribución, creando nuevas oportunidades para creadores independientes y producciones locales. Y con todas estas ventajas, no podemos olvidar los desafíos éticos. Claro, la IA en el entretenimiento también tiene sus riesgos. Uno de los más importantes es que se use para manipular a la audiencia o para crear contenido falso, engañoso. Es fundamental establecer controles, regulaciones, para evitar que la IA se use con fines poco éticos, que atenten contra la verdad y la integridad. Y los usuarios también deben ser conscientes del impacto de la IA en el contenido que consumen. Desarrollar un pensamiento crítico para distinguir lo real de lo artificial. La educación digital y la alfabetización mediática son claves para que los usuarios naveguen este nuevo mundo digital con responsabilidad. En definitiva, la IA está transformando la industria del entretenimiento de forma radical, creando nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos. Es una herramienta poderosa que, bien utilizada, puede democratizar la creación, la producción y el acceso al entretenimiento. Pero es fundamental abordar los desafíos éticos y promover un uso responsable de la IA. El futuro del entretenimiento está en nuestras manos. Depende de nosotros cómo usemos esta tecnología para crear un mundo más creativo, diverso e inclusivo. Hemos hablado de la creatividad, de la eficiencia, de la personalización, pero hay algo fundamental que no podemos olvidar: el público. Es verdad, a veces nos centramos tanto en la tecnología, en los creadores, que nos olvidamos de que al final es el público quien consume el contenido, quien lo juzga. Exacto, y en la era de la IA el público tiene un nuevo papel. Ya no se trata solo de elegir qué ver o escuchar, sino de ser conscientes de cómo la IA está influyendo en lo que consumimos. O sea, entender cómo la IA está presente en la creación, en la distribución, incluso en cómo se nos presenta la información. Sí, hay que desarrollar un pensamiento crítico, analizar lo que vemos, cuestionar su origen, su autenticidad, si hay algún sesgo. No podemos pensar que todo lo que hace la IA es, innovador, mejor que lo que hacen los humanos. Totalmente. La IA es una herramienta, pero no es perfecta. Tenemos que saber distinguir lo real de lo artificial, la información verdadera de la manipulación. Y para eso es clave la educación digital. Aprender a navegar este nuevo mundo digital con criterio propio, a cuestionar la información, a formar nuestras propias opiniones. Es un reto, sí, pero también una oportunidad. La IA nos obliga a ser más críticos, más informados, más conscientes del poder de la tecnología. Y no solo como consumidores, sino como ciudadanos. La IA está cambiando la sociedad y tenemos que participar en el debate sobre su desarrollo, sobre las cuestiones éticas. Totalmente de acuerdo. El futuro de la IA no está decidido. Depende de nosotros como sociedad, cómo usemos esta tecnología para crear un mundo mejor. Un mundo donde la IA se usa para el bien común, para la creatividad, para la innovación, para la justicia social. Para terminar este deep dive, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel quieres jugar tú en este futuro? ¿Cómo te imaginas interactuando con la IA en el mundo del entretenimiento, en tu vida diaria? Piensa en las posibilidades, en los desafíos, en cómo puedes contribuir a que la IA sea una fuerza positiva. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la IA y su impacto en el entretenimiento.
Esperamos que este Deep Dive te haya dado nuevas ideas e inspiración para seguir explorando este tema. Recuerda, el futuro está en nuestras manos. Hasta la próxima.